Entonces el Salmo 19, versículos 1 al 3 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Este salmo lo estoy leyendo porque lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver el día de hoy es a hombres que por la gracia de Dios en el siglo XVII Dios levantó y les mostró las verdades de este salmo, las verdades de la palabra de Dios, las verdades de serle obedientes a Dios por medio de su palabra. Y hombres que buscaron ser lo más consistentes posibles con la Biblia y vivir sus vidas de acuerdo a ella. Por eso rechazaron, por ejemplo, el bautismo de niños. Porque ellos vieron que eso no era bíblico. Y que ellos, como dice este salmo, querían andar de acuerdo a lo que Dios decía. Porque no andar de acuerdo a esto es pecar, es andar en iniquidad. Entonces, vamos a ver hombres que buscaron hacer esto. Y nosotros debemos imitar a estos hombres que vamos a ver el día de hoy. Cómo ellos quisieron buscar en las Escrituras la verdad de Dios para vivir sus vidas. Y así debemos vivir nosotros. Un hombre, John Shakespeare, afirmó a principios del siglo XX que el gran descubrimiento de esta era del Renacimiento, hablando del Renacimiento, no era un nuevo mundo, sino un libro. Ese fue el gran descubrimiento. Recuerden, la Iglesia Católica tenía sumida a la humanidad en la oscuridad. Los hombres no tenían la Biblia en sus manos, iban a la iglesia y se les predicaba en latín y no hablaban latín. La Iglesia Católica se dedicó a mantener a la humanidad en la oscuridad. Y en una época Dios levantó hombres. ¿Para qué? Para traer la luz de su palabra al mundo. Y eso lo hizo por medio de su palabra. Y su palabra empezó a ser traducida al inglés, al alemán, al francés, para llevarle la palabra de Dios a los hombres. Entonces, eso fue lo importante. El gran descubrimiento, dice Shakespeare, de esa época no fue un nuevo mundo. No fue América, fue un libro. En Inglaterra especialmente, Wycliffe antes había traducido la Biblia en inglés, luego Tyndale tradujo el Nuevo Testamento. Coverdale distribuyó su propia traducción al inglés en Inglaterra en 1535 y en 1611 salió publicada la Biblia, la versión del Rey Jaime de la Biblia. En 1611. Inglaterra en ese entonces estaba siendo inundada por la palabra de Dios y los hombres estaban buscando en ella, como dijimos ahora, las respuestas. Y los bautistas, especialmente, a pesar de tener a su disposición patrones de entendimiento bíblico, ellos venían de una tradición eclesiástica. Ellos no basaron su entendimiento en ese patrón. Ni siquiera ellos vieron en los reformadores a alguien a los que ellos debían ver ese patrón. Por eso rechazaron la doctrina del bautismo infantil, porque ellos no marcaron, ellos no dijeron, bueno, ese es nuestro patrón eclesiástico, eso es lo que nosotros debemos creer. No, ellos dijeron, vamos a la Biblia a ver si el bautismo de niños es bíblico o no. Ellos buscaron obtener todas sus doctrinas de la palabra. Ahí fueron ellos a buscar lo que ellos debían creer. Es por eso que el mismo Shakespeare dice más adelante en su libro: uno podría acabar con todos los con todos los grupos religiosos del siglo XVII. Dejen una Biblia abierta y tendremos bautistas mañana. Eso fue lo que dijo Shakespeare. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos bautistas particulares que surgieron en el siglo XVII y que establecieron la base doctrinal que nosotros afirmamos el día de hoy?
que constituyen nuestras raíces espirituales y que moldearon nuestra teología. ¿Alguien puede decirme o mencionarme el nombre de algún puritano? Yo no. Bueno, yo no era un congregacionalista, pero ¿un puritano? ¿Quién? Bunyan era un congregacionalista, pero digamos que viene del movimiento puritánico. ¿Quién más? Ahora vamos a ver. Baxter. Era un presbiteriano, pero ¿quién más? Ese es del siglo XVII. Jeremías Burroughs. Y un bautista particular del siglo XVII, sin ver la pantalla. Debemos ver que nosotros conocemos muy poco de nuestra historia, y lo digo por mí también. Estos hombres que vamos a ver hoy son hombres de nuestra línea. Lo que nosotros creemos, ellos mismos lo creyeron. Y no conocemos casi nada de estos hombres. Conocemos más de otros que de nuestros propios antepasados espirituales. Entonces, el primero que vamos a ver hoy, yo creo que vamos a ver solamente dos. La otra semana terminaremos con el resto. Hoy vamos a tratar de ver los tres primeros, que son los tres más grandes bautistas particulares, que son las tres Ks. Esos son sus tres apellidos, las tres Ks. William Kiffin, Hanserd Knowles, o Knowles, como dicen los americanos, que así se pronuncia, Knowles, y Benjamin Kitch o Benjamin Kitch. Son los tres que vamos a ver hoy. El primero es William Kiffin. Es quizás el bautista particular más importante del siglo XVII. La Enciclopedia Bautista lo describe así: por la mitad de un siglo fue el padre de los bautistas ingleses. Fue el único bautista particular que firmó no solo la primera confesión bautista en 1644, así como la segunda en 1689. Nació en Londres en 1616. A los 9 años perdió a sus padres a causa de la peste. Y él mismo quedó con estigmas de esa enfermedad. A los 13 años aprendió el oficio de guantero, hacía guantes. Y se dice que su conversión se dio muy joven, siendo muy joven a la edad de 16 años. Y vean qué interesante, Kiffin, a los 16 años, él andaba en todo Londres. Donde sabía que andaba un puritano predicando, se metía a esa iglesia a escuchar. El lunes se daba cuenta que tal iglesia estaba abierta y había alguien predicando, ahí iba. El martes en tal iglesia estaban predicando, entonces iba allá. El miércoles en el otro lado de Londres, y así andaba por toda la ciudad escuchando predicadores puritanos. Y fue escuchando a dos de esos puritanos, a John Davenport y John Goodman, que se supone fue convertido por Dios. En su autobiografía, Kiffin dice acerca de su conversión: al final del año 1632, le plació a Dios. Escuchen esa frase porque lo vamos a escuchar de Kiffin muy frecuentemente. Le plació a Dios traer al señor Goodman a Londres. Yo seguía su ministerio y lo encontraba muy provechoso. Por un tiempo había visto mi falta de Cristo y creía que era únicamente por Él que debía esperar el perdón. Y también había visto que el valor y las excelencias se encontraban en Él por encima de todos los otros objetos. Así que ahora sentía mi alma descansar y confiar en Él. Ahora, la evidencia de su conversión no se hace esperar. Desde el inicio él mostró un amor por las Escrituras y un deseo de crecer en su conocimiento. Y noten lo que él mismo escribe: cercano a este tiempo conocí a algunos jóvenes que diligentemente atendían los medios de gracia, a quienes les había placido a Dios, de nuevo esa frase, darse a conocer y su gracia. Estos, siendo aprendices así como yo, no teníamos oportunidades para conversar excepto en el día del Señor.
siendo nuestra constante práctica asistir al sermón de la mañana, que iniciaba a las 6 en punto, tanto en Cornhill como en la Iglesia de Cristo, designábamos reunirnos 1 hora antes. O sea, ellos iban a las 5 de la mañana. Como no tenemos tiempo de hablar solo el día domingo, entonces lleguemos a las 5 de la mañana el domingo, 1 hora antes, para orar y comunicar las experiencias que habíamos recibido del Señor, o si no, para repetir algún sermón que habíamos escuchado previamente. Jóvenes de 16, 17 años se levantaban a las 4 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana a la iglesia, para poder tener tiempo con sus hermanos, para conversar, orar, hablar algo que habían aprendido de la palabra, o exponer algún sermón que habían escuchado. Eso es lo que hace el Señor en la vida de un hombre. Dándose cuenta en esos primeros años que habían algunos ministros que se habían separado de la iglesia anglicana. Recuerden, el movimiento separatista se está dando, y él escucha que hay hombres que están dejando la iglesia de Inglaterra. Él busca entonces estudiar todos los puntos que se estaban disputando entre estos separatistas, o sea, las razones de por qué ellos estaban separando de la iglesia de Inglaterra. Y entonces él de nuevo en su autobiografía, él dice: me suministré de todos los libros y manuscritos que pude. O sea, él dice, yo tengo que ver por qué está pasando esto. Entonces toma todos los libros y manuscritos que él puede obtener, y dice: después de examinar minuciosamente lo que había encontrado, comparándolo con lo que leía, ¿dónde? En las Escrituras, que Dios siempre era muy celoso de su adoración y había dejado muchos ejemplos de su severidad en aquellos que le habían añadido algo, más provocado estaba para pedirle a Dios su dirección, y escudriñé más cercanamente las Escrituras. ¿Y qué pasó? Un tiempo después me uní a una congregación independiente. Él se dio cuenta por las Escrituras que lo que estaba haciendo la iglesia de Inglaterra era falsificando la adoración a Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Comparándolo con las Escrituras, dijo: esto es falso, tengo que salir de aquí. Y se une a una congregación independiente. En 1638 llega a la iglesia, que estaba siendo liderada por un hombre, Samuel Eaton, y que había sido parte de la iglesia JLJ, Jacob Lathrop Jesse. Pero a diferencia de que esta era semi-separatista, la iglesia a la que se une Kiffin era una iglesia totalmente separatista, ¿verdad? Es decir, ellos decían: la iglesia de Inglaterra es falsa, no podemos tener comunión con ella. Algunos de los miembros de esa iglesia a la cual se unen, de Eaton, habían sido bautizados como creyentes. Sin embargo, para 1638 no lo habían sido por inmersión. Eaton muere en 1639 y la iglesia llama en ese año a Kiffin como su pastor, oficio que va a ocupar hasta el día de su muerte en 1701. Fue en esa iglesia que conoció a su esposa y que estuvo casado con ella por 44 años. Se dice que Kiffin fue un extraordinario comerciante mercantil y hacía comercio con diversos países en Europa, especialmente con Holanda. Y lo hizo un hombre muy influyente en Europa y especialmente en Inglaterra. Se dice que en muy poco tiempo era uno de los hombres más ricos de Londres. Y su nombre, para que vean la influencia que tenía Kiffin, su nombre está conectado con todos los procedimientos públicos de los bautistas en el siglo XVII. Todos. Lo que hacían los bautistas particulares, ahí estaba el nombre de Kiffin escrito, porque era un hombre sumamente importante. Lo hizo obviamente de parte de la monarquía y de la iglesia de Inglaterra, un hombre sumamente perseguido por ser tan influyente. Lo querían encarcelar no solo por la doctrina y lo que predicaba, ellos estaban predicando en contra de la iglesia de Inglaterra, sino también para buscar dinero. Entonces lo metían a la cárcel y él le escribe, y lo que querían era que yo le diera 40 libras. Eso es lo que querían, dinero. El mismo rey Carlos II, el hijo de Carlos I, se dice que en algún momento necesitaba dinero.
Y este hombre obviamente como rey siempre se le olvidaban sus deudas, ¿verdad? Se le olvidaba pagar, y entonces le escribe una carta a Kiffin y le dice que le está solicitando 40,000 libras. Y entonces Kiffin, sabiendo quién es el rey Carlos y que no le va a pagar probablemente las 40,000, entonces le escribe una carta de vuelta y le dice, y le manda 10,000. Y entonces le dice al rey Carlos, su majestad, si a usted en este momento no tengo 40,000 libras, pero si usted quiere recibir o aceptar estas 10,000 libras, es un placer para mí. Entonces obviamente el rey lo aceptó, y Kiffin dijo, me ahorré 30,000, ¿verdad? Vean, un buen salario para un pastor en ese tiempo era más o menos, para un buen pastor, para una iglesia numerosa, unas 75 libras al año. Kiffin tenía 40,000, o pudo darle 10,000 al rey así nomás. Muy pocas iglesias podían pagar esa suma, y la gran mayoría de pastores ganaba entre 30 y 40 libras al año. Entonces Kiffin era un hombre realmente rico. Pero Kiffin usaba su dinero para la expansión del reino de Dios. Frecuentemente se dice que él estaba ayudando con su influencia a otros bautistas que estaban encarcelados, y él intercedía por ellos ante las autoridades para que los sacaran, o le daba dinero a los pobres. Inclusive usaba de su dinero para ayudar a los jóvenes ministros que querían estudiar, y entonces les daba dinero y financiaba sus estudios. O no lo financiaba, les regalaba sus estudios. En ese tiempo, para los tiempos de Kiffin, 1638, los 40, se está debatiendo la necesidad del bautismo por inmersión para ser miembro de la iglesia, como requerimiento. Es decir, los bautistas particulares estaban discutiendo esto. Es necesario que para que una persona sea miembro de una iglesia deba ser bautizado antes bíblicamente, por inmersión, como creyente. Y Kiffin y otros bautistas particulares argumentaban en favor de esto. Ellos decían, es necesario por lo que enseñan las Escrituras que todo aquel que va a ser miembro de una iglesia local deba ser antes bautizado bíblicamente como creyente por inmersión. Henry Jesse no creía así. Él creía que el bautismo era necesario, pero permitía que personas no bautizadas bíblicamente fueran miembros de su iglesia. Por ejemplo, algunos que habían sido bautizados de niños en la iglesia anglicana. Había un tercer grupo que decía, no, el bautismo es de conciencia. Si usted lo considera necesario, se bautiza. Si usted no lo considera necesario, no se bautiza. Pero no es un requerimiento para ser un bautista. Entre esos estaba John Bunyan. Juan Bunyan, el escritor del Peregrino, creía eso. Él creía que el bautismo de creyentes no era necesario. Es por eso que algunos historiadores no catalogan a Bunyan como un bautista, sino como un congregacionalista. Kiffin es uno de los más grandes opositores de Bunyan en este respecto, en este asunto, y escribe en contra de lo que Bunyan escribe. Ahora, no tenemos esas discusiones, pero sí está en las obras de Bunyan lo que Bunyan escribe en contra de Kiffin, ¿verdad? Entonces sabemos de esa discusión por Bunyan. El otro es Benjamin Cox, el papá de el otro que vamos a discutir más adelante, que es Nehemías Cox. Benjamin Cox y William Kiffin fueron los que se lo pusieron a Bunyan en esto. Kiffin escribió lo siguiente a Bunyan. Vean el tratado de Kiffin. Vean, los nombres son larguísimos, los títulos de los tratados son larguísimos. Vean el título. Un sobrio discurso del derecho a la comunión con la iglesia, donde se prueba por la Escritura el ejemplo de tiempos primitivos y la práctica de todos los que han poseído la religión cristiana, que ninguna persona no bautizada pueda ser admitida regularmente a la cena del Señor. Ese es el título del tratado.
Entonces Kiffin estaba, ¿por qué? Porque Bunyan estaba dándole la cena del Señor a gente que no había sido bautizada bíblicamente, y Kiffin decía, eso es pecado. Entonces hubo ese debate entre ellos dos. Kiffin tampoco fue un extraño para el sufrimiento. Recuerden, los separatistas estaban siendo perseguidos, y pronto, cuando unos de estos puritanos separatistas empiezan a practicar el bautismo, el credo bautismo, el bautismo de creyentes por inmersión, empiezan a ser no solo perseguidos por la iglesia anglicana o la de Inglaterra, sino también por los presbiterianos y los congregacionalistas, que se empiezan a burlar de ellos y a criticarlos. Constantemente Kiffin fue perseguido, y mucho del dolor en la vida de Kiffin fue por la muerte de sus hijos. Escuchen lo que escribió con la muerte de su primogénito. De nuevo la frase: le plació al Señor llevarse del mundo para sí a mi primogénito, lo cual no fue una pequeña aflicción para mí y mi esposa. Su obediencia a sus padres y su progresión en los caminos de Dios era tan evidente que lo hacía tan afable a los ojos de aquellos que lo conocieron. El dolor que sentí por su pérdida me presionó grandemente, con más que un dolor ordinario. Pero en medio de mi gran aflicción le plació al Señor sostenerme por aquella bendita palabra traída poderosamente a mi mente, de Mateo 20:15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Estas palabras, dice Kiffin, silenciaron mi corazón, tanto que sentí una perfecta sumisión a su soberana voluntad, estando bien satisfecho que fue para gran ventaja de mi querido hijo, y una voz para mí para ser más humilde y cuidadoso de mis caminos. Él atribuye la muerte de su hijo a la soberanía de Dios. Y él dice, fue para el bien de mi hijo y para mi bien, para que yo sea más cuidadoso de mis propios caminos. El 2 de octubre de 1682 muere su esposa, y de ella escribe lo siguiente: le plació al Señor llevarse consigo a mi querida y fiel esposa, con quien viví casi 44 años, cuya ternura hacia mí y fidelidad a Dios eran tales que no pueden ser expresadas por mí, pues constantemente simpatizaba conmigo en todas mis aflicciones. Verdaderamente puedo decir, nunca la escuché pronunciar el menor descontento bajo todas las variadas providencias que le atendieron a ella o a mí. Ella miraba la mano de Dios en todas sus penas, así para alentarme en los caminos de Dios. Su muerte fue la mayor pena para mí que jamás haya conocido en el mundo. Kiffin muere el 29 de diciembre de 1701, y Cramp, un historiador bautista, dice lo siguiente: él fue un eminentemente buen hombre. No podemos sino admirar la quieta compostura y sumisión filial del alma con la que registró aún los más dolorosos eventos de su vida. Le plació al Señor, tal fue la expresión habitual de sus ideas y sentimientos. Él vivía su vida sabiendo que estaba sostenido por la mano de Dios. Le plació al Señor, como Job. El otro es Hansard Knowles, se supone que sí se pronuncia. Nació en la ciudad de Chalkwell en 1599. En 1627 ingresó a la Universidad de Cambridge, en donde hizo una maestría en gramática. Durante sus estudios en la universidad fue convertido por el Señor, habiendo conocido a diversos predicadores puritanos. Y él mismo escribió lo siguiente: oraba diariamente, escuchaba a todos los ministros piadosos que podía. Vean el hambre que tenía de escuchar la palabra. Leía, escudriñaba las Santas Escrituras, leía buenos libros, me rodeaba de graciosos cristianos entonces llamados puritanos. Él quería conocer al Señor cada vez más y escuchaba la palabra, iba a donde quería, iba a escuchar, leía la palabra, meditaba en ella, leía libros, se rodeaba de hermanos, de creyentes, para conocer más de puritanos.
En 1629 fue ordenado obispo en la iglesia de Inglaterra. Predicaba 3 o 4 veces cada domingo, pero poco a poco va llegando al convencimiento de que su posición en la iglesia de Inglaterra no estaba de acuerdo con lo que el Nuevo Testamento enseñaba. Especialmente porque él ya no creía que hacer la cruz después de un bautismo o inclusive en ese entonces la iglesia de Inglaterra aceptaba a cualquier persona tomar la cena del Señor. Borrachos, prostitutas, adúlteros, lo que sea. Si usted quería, entraba y tomaba la cena. Y no sabía que eso era pecado. Entonces, él empieza a convencerse de que lo que está haciendo la iglesia de Inglaterra va en contra de la Biblia. Y entonces termina renunciando a su posición en ella. Debido a la persecución que estaban enfrentando los disidentes o estos no conformistas o los separatistas, decide irse a Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en 1638. Ahí no lo quieren mucho, está 2 años y termina devolviéndose a Londres en 1640. Y se gana la vida enseñando como maestro de escuela. Para la mitad de los años 1640 estaba totalmente convencido del bautismo de creyentes por inmersión y estaba totalmente identificado con los bautistas calvinistas de Londres. Parte de su tiempo, recuerden que él en este entonces no es pastor de ninguna iglesia, y parte de su tiempo entonces lo usaba predicando el evangelio a donde fuera. Y pronto entonces se abre un lugar en donde se empiezan a congregar en la ciudad de Santa Elena. Y se dice que ahí se reunían hasta 1000 personas. Una iglesia separatista, perseguida. 1000 personas reunidas allí para escuchar a Knowles predicar. En 1645 entonces ya la iglesia reunida, habiendo escuchado por un tiempo a este hombre, en 1645 lo ordenan pastor a él y ocupó el pastorado hasta su muerte en 1691. Fue él quien junto con Kiffin llamaron a la primera Asamblea Nacional de Bautistas Particulares en 1689 y cuando afirmaron entonces la segunda Confesión Bautista de Londres en ese año. Fueron ellos, Kiffin y Knowles, los que llamaron a los bautistas particulares a reunirse en una asamblea. El fin de esa asamblea era presentar un frente unido como bautistas a los presbiterianos y congregacionalistas que los estaban persiguiendo también. ¿Para qué? Para decirles, nosotros somos ortodoxos como ustedes. Esto es lo que nosotros creemos. Somos igual que ustedes. Entonces, hagamos un frente unido más bien, todos nosotros, porque estamos siendo perseguidos por el Estado, por la monarquía. Su nombre, de hecho, es el primero en la lista de los firmantes de la confesión, lo cual afirma el liderazgo que este hombre tenía entre los bautistas particulares. Debido a la pobreza de esta iglesia, nunca pudieron mantener a Knowles, y entonces él por eso se dedicó a enseñar en la escuela. Él fue encarcelado y perseguido en múltiples ocasiones por su fe y por andar predicando, especialmente debatiendo el bautismo infantil. Y él mismo escribe esto: he ganado grandes experiencias de la fidelidad, la bondad y la verdad de Dios en sus grandes y preciosas promesas. Y he ganado alguna experiencia del engaño de mi propio corazón y del poder de mis propias corrupciones y del poder reinante de Cristo, cautivando y subyugando mis pecados, conquistando al diablo, al mundo y al pecado, y luego dándome la victoria y dándome el triunfo para bendecir su nombre. Un hombre totalmente amante de las Escrituras y de lo que Cristo había hecho por él en la cruz. Entre sus obras se encuentran una gramática del latín, el hebreo y el griego, escrita en latín, para que vean que no era un simple maestro de escuela,
Era un académico, un hombre bien preparado en la Universidad de Cambridge. Fue publicada en 1665. Además tuvo una gran influencia en el pensamiento escatológico, es decir, en el pensamiento o en la doctrina de los últimos días entre los bautistas particulares. Y publicó un comentario en 1668 sobre el libro de Apocalipsis. También publicó un tratado que se llamaba El mundo que ahora es y el mundo que será, o la primera venida de Cristo y su segunda venida. Previamente había escrito una exposición del capítulo 25 de Mateo en 1674. Y en 1646 publicó un tratado llamado El brillo de un fuego ardiente en Sión. Y este tratado era una respuesta a un hombre llamado John Saltmarsh, que había escrito un panfleto llamado El humo en el templo, y en el cual Saltmarsh decía y criticaba a las iglesias bautistas particulares de que ellas eran iglesias falsas, porque ellas no tenían todos los dones del Espíritu Santo revelados en el Nuevo Testamento, porque eran cesacionistas. Y las criticó como iglesias falsas. Y no se escribe un tratado para refutar eso y para decir nosotros somos una iglesia verdadera. Y en su respuesta él deja clara la posición bautista que es expresada en nuestra confesión de fe de 1689. Y él argumenta tales dones, esos dones extraordinarios, profecía, lenguas, milagros y sanaciones. Esos dones eran para traer la palabra del Evangelio al mundo y para glorificar la primera venida de Cristo en la carne, más que para luego. Y vean qué citas trae el Hebreos 2, 3, 4 y Juan 20. Vayamos a Juan 20 para que veamos cuál fue el pasaje que nos deja como prueba. Juan 20, versículos 29 al 31. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús hizo milagros, pero nosotros no los vemos, pero están escritos en su palabra para que nosotros creamos. Los milagros no fueron hechos para creer, sino para confirmar a Jesucristo y el mensaje suyo al mundo. Y para los que creen ese mensaje, sean salvos. Es lo mismo en la parábola que Jesús le da sobre el rico y Lázaro. El rico está en el infierno, le dice: envía a alguien que se levante de los muertos y que llegue a mi familia para que crean y no vengan aquí. ¿Y qué le dice Jesús? Ahí tienen las escrituras. Si no le creen a ellos, no van a creer nada, ni aunque un muerto se levante. La escritura es suficiente, y eso es lo que ellos argumentaban. Además, afirmaba que ellos sí predicaban el Evangelio de Jesucristo, que era lo que Dios le había dado a la iglesia, el que tenía poder para hacer milagros. ¿Cuál milagro? El milagro de la regeneración. Si ustedes creen que Dios no hace milagros hoy en día, ustedes no saben lo que Dios hace cuando se predica el Evangelio. Cada vez que se predica el Evangelio y usted ve a una persona que cree, usted está viendo un milagro que solo Dios puede hacer. El milagro de la regeneración es el poder que resucitó a Cristo, dice Pablo en Efesios 1. Es el mismo poder por el cual nosotros somos vivificados. Es el mismo. Y eso es un milagro. Y cuando usted ve a alguien que cree, eso es un milagro. Usted debe adorar a Dios.
por ese milagro. Knowles muere el 19 de septiembre de 1691 a sus 93 años. Y en 1845 se creó una sociedad a su nombre para publicar todas sus obras y algunas de las obras de los bautistas particulares del siglo XVII. Veo que tal vez sí nos dé tiempo. El otro es Benjamin Keach. Ha sido identificado como el principal teólogo bautista de su era, de similar importancia para su denominación como lo fue Richard Baxter para los presbiterianos ingleses y John Owen para los congregacionalistas. Fue bautizado en la iglesia de Inglaterra el 29 de febrero de 1640, cuando era un bebé. A los 15 años, Keach, estudiando las Escrituras, se convence de que su bautismo como un bebé no era válido. Y convencido entonces por el bautismo de creyentes, fue bautizado en una iglesia bautista general. No una iglesia bautista particular, sino que fue bautizado como creyente por inmersión en una iglesia bautista general. Y ya habíamos descrito quiénes eran los bautistas generales. A los 18 años este hombre estaba predicando el evangelio en donde lo invitaran. Si tal iglesia lo invitaba, ahí iba a predicar. Si la otra lo invitaba, ahí iba a predicar. Por todo lado andaba predicando el evangelio. Y esto hizo por casi 10 años. En 1668 se muda a Londres junto a su esposa y sus 3 hijos, y durante su viaje a Londres es atacado por ladrones y lo despojan de todo, sus bienes, su dinero. Viene con 3 niños, su esposa, a un lugar que no conoce, y quedando totalmente desposeído. Fueron las iglesias bautistas particulares, especialmente la iglesia de William Kiffin, que le ayudan a él con dinero y hospedaje. Por 4 años se reúne privadamente con una congregación que se reunía en casas, distintas casas debido a la persecución. Y en 1672, cuando el rey Carlos II publica la Declaración de Indulgencia, entonces ya teniendo paz, entonces edificaron una iglesia. La iglesia es Horsley Down, así se llama. Es como el caballo que se echa, Horsley Down. Y ahí empiezan a albergar personas y se reúnen cada domingo casi 1000 personas. Ahí fue ya, para ese entonces, Keach era un calvinista. Esta iglesia, Horsley Down, se va a convertir después en la iglesia del príncipe de los predicadores, Spurgeon. Esta iglesia se va a convertir más adelante en la New Park, la iglesia New Park, de la calle New Park, y luego en el tabernáculo metropolitano. Y tendría 3 grandes pastores: Keach, John Gill y Spurgeon. Cuando llega a Londres, él conoce, como ya dije, a Kiffin, a Knowles y a los otros grandes bautistas particulares. En 1670, luego de morir su primera esposa, se vuelve a casar y es Knowles quien los casa. Sin embargo, Keach no se dedicaba solamente a predicar. Él era un gran autor, un prolífico autor de libros. Escribió más de 43 obras, algunas polémicas, es decir, debatiendo a alguien, ¿verdad? Otras prácticas y otras poéticas. Entre las obras polémicas están aquellas que trataban obviamente con el bautismo. Y esto es uno de los títulos: Oro refinado, o el bautismo en su pureza primitiva, probando que el bautismo en agua es una santa institución de Jesucristo y que debe continuar en la iglesia hasta el fin del mundo. Y más abajo en el título, ustedes eso lo buscan y lo encuentran, el título dice, es evidente que baptizo, esa palabra,
o bautismo no es aspersión o rociamiento o echar un poco de agua sobre el rostro o ninguna otra parte del cuerpo, sino que es la inmersión o el hundimiento de todo el cuerpo. Ese es el título. Entre sus obras prácticas se encuentra la famosa tropología. También otra que trata sobre las metáforas, el uso de metáforas en la Biblia, la llave para abrir las metáforas de la Escritura. También una publicación acerca de las parábolas del Señor, cómo interpretarlas. Además fue un gran alegorista. Muchos conocemos a Bunyan, el más grande alegorista, pero Keach se dice que fue tan grande como Bunyan. Y conocemos, de hecho yo no conozco ninguna obra, no he leído nada de Keach, de sus alegorías. Una se llama Sion en angustia, o Los gemidos de la iglesia protestante, publicado en 1666. Sin embargo, quizás su mayor influencia entre los bautistas particulares haya sido por causa de la controversia que se suscitó en ese tiempo con respecto al canto de los himnos. En Inglaterra, en los siglos XVI y XVII, por causa de la reforma protestante, se había quitado de la iglesia todos los himnos. No se cantaban himnos, excepto los salmos métricos. Y las iglesias separatistas habían también adoptado esta medida. Y muchos repudiaban el canto congregacional. Algunos, como John Smith, el bautista general que comentamos la primera o la segunda clase, pensaba que solo se debían cantar salmos, pero que estos no debían provenir de ningún libro, sino de la inspiración del Espíritu. O sea, usted cante un salmo métrico, pero no puede leerlo ni nada, porque eso es contristar al Espíritu Santo, decía él. Entre las iglesias bautistas particulares no hay evidencia de cantos congregacionales antes de 1650. Entre 1673 y 75, Keach empieza a introducir los himnos y cantos congregacionales en su iglesia, especialmente al final de la celebración de la Cena del Señor. Isaac Marlowe, un miembro de su iglesia, entonces está en contra de esto, del canto congregacional, y escribe un tratado que se llama Un breve discurso concerniente a cantar en la adoración pública de Dios. Y él decía que pasajes como Colosenses 3:16 no indicaban que cantar incluyera un pronunciamiento verbal. Es decir, él decía, Colosenses 3:16. ¿Qué dice Colosenses 3:16? No lo tengo aquí, fue mi error, pero dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, él dice, cantar no es pronunciar algo, es cantar con el corazón. Entonces, mucho lo que hacía era, ¿verdad? Ellos pensaban que cantar no había que hablar para cantar, sino que era hablar con el corazón. Y Keach le escribe una respuesta en 1691 a Marlowe que se llama así: la brecha reparada en la adoración a Dios, o cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, probando ser una ordenanza santa de Jesucristo. Y en ese tratado Keach describe varios tipos de voces. Él dice en el libro, un sonido gritado de la lengua, así le llama él, un sonido de lloriqueo, una voz de predicación, un sonido de oración o alabanza y una voz de cántico. Y él dice, todas estas son distintas unas de otras. Cantar no es un simple canto del corazón o cántico mental, sino una modulación melodiosa y musical o cambio de la voz. Cantar es un deber hecho siempre con la voz y no puede ser hecho sin la lengua. O sea, cantar, es abrir la boca y que salgan palabras. Eso es cantar, dice él. Y Horsley Down fue la primera iglesia bautista particular en Inglaterra en practicar el cántico congregacional de himnos. Poco a poco esta controversia va cediendo y ya para 1710 la gran mayoría de iglesias bautistas particulares tienen cantos congregacionales, habiendo adoptado ya la enseñanza de Keach.
Él fue autor de colecciones de himnos. Uno se llama Melodía Espiritual, otro Canciones Espirituales. Sin embargo, se dice que a pesar de su entusiasmo por los himnos, él era un pésimo escritor de himnos. Todos eran malos, dice. Y casi nadie compartía, y en las otras iglesias cantaban sus himnos, solo su iglesia. Pero eso se dice. Sufrió grandes persecuciones. Se dice que una vez fue amarrado por unos soldados y tirado al piso y le iban a pasar por encima con sus caballos hasta que llegó un oficial y lo salvó. Otra vez fue arrestado por publicar un libro que se llama El instructor de un niño, en la cual hablaba en contra del bautismo de niños. Y fue metido en la cárcel y el juez lo puso en la picota. ¿Saben lo que es una picota? Esa estructura que le pone en la cabeza y los brazos y está así en público, ¿verdad? Y había un rótulo en la cabeza. Eso fue lo que la sentencia del juez. 2 sábados tenía que estar puesto en la picota con un rótulo arriba que decía por haber escrito en contra del bautismo de infantes o por haber escrito ese tratado. Generalmente se dice que cuando una persona era puesta en esas estructuras, la gente pasaba y se burlaba de ellas o le tiraba piedras, ¿verdad? Pero Kitch era tan conocido, su piedad era tan conocida por todos, que la gente, Kitch estaba, se dice, puesto ahí, él estaba profesando lo que él creía con respecto al bautismo. Y la gente dice que lo respetaba tanto y lo admiraba tanto que estaba ahí escuchándole. Y dicen que de pronto llegó un sacerdote de la iglesia de Inglaterra y se empezó a burlar de Kitch. Y fue la multitud la que más bien echó a ese sacerdote conociendo, dicen, su impiedad. Fue a él al que criticaron. También sufrió una vida de debilidad, él se enfermaba frecuentemente. Y muere el 18 de julio de 1704 a los 64 años. Y vean lo que escribió, nada más voy a leer un pedacito de lo que escribió uno de los miembros de su iglesia, John Pigot. Predicar el Evangelio era el placer de su alma y su corazón estaba tan dedicado en la obra del ministerio que de tiempo en tiempo su primera aparición en público al final de sus días era una continua escena de trabajo y esfuerzo. Su gran estudio y constante predicación agotaron sus espíritus animales y debilitaron su fuerza. Sin embargo, hasta el final descubrió un celo contra los errores del día. Su alma era demasiado grande para retroceder de cualquier verdad que poseyera, tanto por poderes o por cumplidos de los más eminentes. Es decir, si él estaba convencido de una verdad bíblica, por más eminente que fuera el otro pastor, si él creía que él estaba mal, él iba a refutarlo. Él cumplía los deberes de su oficio pastoral con una diligencia incansable, predicando en tiempo y fuera de tiempo, visitando a aquellos bajo su cuidado, alentando a los serios, defendiendo las grandes verdades del Evangelio y poniéndolas en la más clara luz. De estos 3 hombres, el historiador Cramp escribe, Kitch, Kiffin y Knowles, dice, estos 3 podrían ser llamados los primeros 3 entre los ministros bautistas de aquellos días. Sus talentos y su carácter les dieron la influencia que aparentó ser ejercida sabiamente para el beneficio de la denominación. Ellos fueron honrados en vida y su memoria es bendita. La otra semana vamos a estudiar los otros 3, son 3 Cs, Nehemías Cox, William Collins y Hércules Collins. Entonces, si pueden estudiar, para la otra semana está bien. Si tienen alguna pregunta, la puedo atender. Si no, entonces aprovechemos el receso y ya casi volvemos para iniciar el culto. Gracias.